Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Ya estamos en este día miércoles 7 de mayo del año 2025, con apenas 2 meses y pocos días de este gobierno del Frente Amplio, que nos va realmente planteando una secuencia de, de actitudes impresentables, de conductas políticas realmente reñidas con la ética de una república, reñidas con la ética de de un Estado republicano y democrático. No nos extraña, a mí particularmente no me extraña que suceda esto, tomando en cuenta que procede este mecanismo de conductas políticas, de una argucia, o si vos querés, de una ingeniería política en varios aspectos, una ingeniería política orgánica, no compleja, no es compleja, sino que es muy orgánica, muy armada, muy visible, inclusive, obvia e histórica. Todo eso es visible, es obvia, es histórica, es orgánica. Y tiene que ver con la estrategia de sustraerle al Estado riquezas, todo lo que se pueda, para fortalecer las arcas económicas de partidos marxistas. Las corrientes de pensamiento marxista son congénitamente enemigas del Estado. Son enemigas muy particularmente del Estado republicano y democrático, al que la gran teoría de los estadistas, la gran teoría del Estado y por supuesto que del derecho, de las ciencias jurídicas, como la teoría jurídica o del derecho respecto al Estado, consideran es el Estado de Derecho. El Estado que ajusta toda su normativa a un paradigma, si vos querés, a una cosmovisión. ¿Por qué es eso, una cosmovisión? Es una visión integral, una concepción y una comprensión de la condición humana volcada a la estructura del Estado, volcada a las ciencias del Estado, llámese las ciencias jurídicas, la filosofía jurídica, la filosofía de Estado, la teoría de Estado, la teoría política y jurídica del Estado. Todas esas ciencias que incluso son estudiadas en su fenomenología, y ahí entramos en otro campo científico, como es la ciencia política, la sociología política, que son ciencias dedicadas al análisis o al estudio de la fenomenología política, de los tipos políticos, de los tipos políticos de gobierno, los tipos políticos de autoridad, los distintos fenómenos políticos, la sociología política, el devenir de los sucesos, todo eso estudian esas ciencias más blandas, llamadas ciencias de la política o ciencias políticas, y también el resto de las ciencias sociales como la sociología. Pero las ciencias duras, las ciencias que construyen el Estado, que construyen las reglas jurídicas de nuestro comportamiento, son precisamente las ciencias jurídicas y las ciencias de Estado. Es decir, el derecho y la filosofía del derecho, la filosofía política jurídica del Estado. En ese sentido, se ha desarrollado en Occidente una enorme ciencia y tecnología vinculada al Estado de Derecho que tiene como paradigma, como base fundamental, como pilar, como principio filosófico, jurídico, político, al individuo, a cada uno de nosotros en calidad de individuo. No porque seamos vos, yo, no porque sea Mariela, Graciela, Mariana, Pedro, Juan, Manuel, no, sino que en condición de personas, los que fueron, los que estamos ahora, los que vendrán,
de modo sempiterno, a través de una abstracción racional que hace el derecho como ciencia, es decir, abstrae principios generales de conducta que se disponen como garantías por igual para todos nosotros, de ahí la isonomía jurídica, principio de igualdad ante la ley. Todos somos considerados sujetos de derecho. En el derecho somos considerados sujetos de derecho, centros individuales sobre los cuales se imputan derechos y obligaciones, un doble haz de derechos y obligaciones. Y ese doble haz, esa ecuación sobre la base de un tercer elemento fundamental, que es el aglutinante, es el epicentro, es la razón de ser de los derechos y las obligaciones, es el sujeto de derecho. Cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra condición humana. Eso es lo que concibe el Estado de Derecho. Y a todos se nos aplica la misma ley. Se aplican los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante toda la normativa que el Estado impone, que el Estado consigna coactivamente. Cada ley que el Estado escribe a través de sus legisladores, promulgándose mediante el mecanismo que la Constitución establece para la elaboración, sanción y promulgación de las leyes y que luego así entran en vigencia, se aplican a todos nosotros como derecho vigente, como derecho que es aplicable dentro de la jurisdicción de nuestro Estado, todas esas normas de conducta se aplican por igual a todos nosotros. Sin embargo, en Uruguay eso ya no ocurre, se desmanteló todo esto que te acabo de decir en gran medida, no en todo sentido, no totalmente, pero en gran medida se desmanteló, trazándose por la vía legislativa golpes de estados técnicos, precisamente por la vía legislativa, desconociendo la Constitución de la República. Eso es una de las grandes maneras de robar que tienen los marxistas, porque nos roban institucionalidad, nos roban todas estas reglas ecuánimes, abarcativas y garantistas de nuestra condición humana, de nuestra condición individual, amparando sobre conceptos universales que son determinantes y trascendentes para el Estado de Derecho. El derecho inviolable a la vida, el derecho inviolable al honor o a la dignidad, dicen algunas constituciones, a la vida digna, a la vida honorable, el derecho inviolable a la libertad, a la libertad. Sin libertad no tenemos vida honorable. La libertad conjuga a la perfección, a modo de un centro gravitacional, lo que es la vida honorable, en libertad. Hay ahí como una especie de, si me permitís, la atrevida analogía bíblica, una santa trinidad del Estado de Derecho que es vida, honorabilidad y libertad. Y esa vida, honorabilidad y libertad se conjuga con otra trina, otra tríada, si vos querés, otra santa trinidad, no porque la santa trinidad es esta, vida, honor, libertad. Y hay otra tríada o trina que es la seguridad, el trabajo y la propiedad. Es sabia la Constitución de la República porque sabio es el derecho que concibió el liberalismo en un largo proceso histórico de más de 2 siglos, reevaluando los principios del derecho romano, los principios de la República Romana, los principios del derecho alemán que conjuga todos los principios de la escuela griega y romana, desde el punto de vista del derecho procesal, que avanza muchísimo en la doctrina alemana, y los principios filosóficos, jurídicos, que se van a acuñar sistemáticamente ya en el siglo XI en la Universidad de Bolonia. Y por supuesto que se van a acuñar sistemáticamente a modo de un legado, de un enorme legado jurídico, filosófico, político, de las libertades, en todo este sentido, científico, de las libertades, del derecho aplicado por igual a cada uno de los individuos como sujetos de derecho, con las correspondientes garantías, las garantías en cuanto al cumplimiento de los derechos y las obligaciones, el carácter de representatividad de los gobiernos, ya en la Carta de León
de 1188 que va a ser asumida por la Escuela de Salamanca en el Renacimiento español como la principal escuela de pensamiento jurídico, filosófico, político de la organización de la sociedad libremente a través de enormes autores como Francisco de Vitoria, por ejemplo, la escuela salamanquina. Todo este proceso complejo, accidental, pero constante en la evolución del pensamiento del derecho como ciencia vinculada intrínsecamente a la condición humana y a la condición y de individuo a su vez formador de familia, intrínsecamente vinculada al individuo y a la familia, con una profunda raíz filosófica cristiana, con una profunda raíz filosófica cristiana desde el naturalismo, que va, por supuesto que no a diverger, sino que a entroncar y de pronto asumir aspectos más pragmáticos con el positivismo, con el eclecticismo también, con las corrientes orgánicas del derecho. Todo eso nos robaron los marxistas, porque los marxistas son enemigos del Estado de Derecho que se construye sobre esos pilares de las democracias representativas y de las repúblicas. Una república democrática es la concepción ya de los parlamentaristas constitucionalistas ingleses, de los cuales van a tomar nota los constituyentes de los Estados Unidos, los padres creadores del Estado federal democrático y republicano en puridad, como Estado naciente, en puridad, con el primer gran ejemplo a modo de un experimento histórico de la democracia representativa que ya se venía desarrollando en Inglaterra, que estaba tomando nota la intelectualidad y los académicos de otros países, como el caso de Voltaire, Tocqueville, Montesquieu, sobre todo Montesquieu. Todo eso que va a construir el Estado de Derecho, la República Democrática, es lo que quiere tirar abajo definitivamente el marxismo. Y pretende hacerlo jugando un híbrido entre los elementos que más le sirve del Estado de Derecho, del modelo republicano democrático, con la introducción del modelo ideológico marxista en nuestros países. Uruguay es un gran ejemplo, te repito, laboratorio en ese sentido, donde ese hibridaje, esa ambigüedad, bueno, realmente resulta exitosa para los marxistas, porque hay componente de un Estado social marxista, yo te diría en un porcentaje mucho más alto ya que el componente del Estado republicano y democrático en Uruguay, tomando en cuenta que la separación de poderes ya no funciona con el nuevo Código del Proceso Penal. Ya no funciona el Poder Judicial como un poder eminentemente autónomo y poder cuya exclusividad orgánica de funcionamiento es la aplicación de justicia. Ya no funciona así. Ya el Poder Judicial no lo tenemos como el único poder que aplica justicia en el Uruguay, según lo determina y lo manda la Constitución de la República. Los marxistas, Frente Amplio, PIT-CNT-FA, Frente Amplio, por supuesto que vinculado al Foro de San Pablo, Frente Amplio, creación del Partido Comunista del Uruguay, PIT-CNT, creación del Partido Comunista del Uruguay, PIT-CNT en conjunción, esa ecuación o esa hermandad ideológica entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. Frente Amplio es la coalición ligamen del Partido Comunista del Uruguay, conjugando esfuerzos con sus partidos aliados, alineados ideológicamente como el MPP y el Partido Socialista del Uruguay, tienen, digamos, el vehículo político que conjuga a la perfección, ecuacionalmente perfecto, con el PCNT como una mega organización de fachada sindical, pero es una organización de activistas políticos por la vía social. Introducen todo el activismo ideológico, toda la doctrina ideológica del Partido Comunista, del Foro de San Pablo y por hoy ya haciendo los deberes, cumpliendo, cumplimentando con todas las prerrogativas, las premisas del Foro de San Pablo, iniciado en 1990 a la fecha, desde el PIT-CNT, aglutinando ONGs, es decir, asociaciones civiles,
organizaciones sociales, expresiones sociales de distinta índole, todas conjugando distintas líneas revolucionarias de acción contra los preceptos constitucionales de nuestro Estado republicano y democrático de derecho, como así lo formula la Carta Magna en los artículos 72 y 82. Ese es el gran robo que ha hecho el Frente Amplio junto al PIT-CNT, el robo de nuestro Estado de Derecho, de nuestra institucionalidad, de la estabilidad y la garantía de nuestros derechos inviolables, individuales, de la seguridad jurídica de nuestros derechos, lo que pretendieron prácticamente ya lesionar de muerte con el plebiscito del PIT-CNT. Prácticamente pretendían lesionar de muerte a la Constitución de la República, prácticamente inutilizarla, convertirla en un documento esquizofrénico, que como tiene una cosa, tiene la otra, ¿viste? Lo político por encima de lo jurídico. Todo eso se estaba introduciendo en ese PCNT, que hoy se pelea con Mujica y hacen todo este show, vandálico incluso, de pelea entre ellos, con un viejo Vizcacha que hizo lo que quiso, que fugó dinero del Estado, a lo bobo y como bobeando. A mí no me vengan con esas cosas, yo no estoy para esas pelotudeces, tanta administración y tanta cosa burocrática. Vamos a hacer las cosas con más practicidad, muchachos. Una velita al socialismo. Ponemos un plan y le pasamos guita a los compañeros, a los compas de Ala Sur, son los que se quedaron sin laburo porque nosotros mismos fundimos Pluna, ¿viste? Y tenemos que reflotar de alguna manera esto. No podemos perder tiempo. Entonces, millones y millones de dólares para la SU a sabiendas de que no iba a funcionar. Sin plan de factibilidad, sin estudio de factibilidad, sin auditorías, nada. Algo bobo, así como, a mí no me vengan con esas cosas de tanto tramitería. Presidente, ¿no? Velita el socialismo. Uf, guita, uf, uf, chorros de dinero, sí, millones de dólares. Creo que fueron 64, 67 millones, que no sirven para nada, son inviables para una empresa de aviación. ANCAP fundida de modo absolutamente, por decirlo elegantemente, cuestionable, porque no hubo un proceso de liquidación, no hubo síndicos, intervención de la empresa, a ver qué pasaba, no se hizo auditoría externa, interna de la situación contable, financiera y patrimonial de Pluna. Nos enteramos de golpe que Campiani decía, no doy más, no doy más, ya no es viable. Nos fundimos, quebramos. No se hizo absolutamente nada, ningún control de la situación contable de la empresa a través de DGI, del Banco Central del Uruguay. No intervino Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no se convocó a una empresa consultora profesional que hiciera una auditoría externa para comparar con una auditoría interna de Pluna, de Ministerio de Economía y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a su vez la situación patrimonial, declaraciones juradas, etcétera, ante la DGI, BPS, nada, para ir a un proceso de liquidación y saber si efectivamente hay, desde el punto de vista técnico, contable, jurídico, contable, financiero, una situación de quiebra. Y se hizo un remate que no fue tal, con un rematador, el hombre de la derecha, un testaferro de López Mena. No vino nadie a ese remate. Recuerdo que hasta se dijo que Macri, el expresidente argentino, iba a venir como empresario. Se habló cualquier disparate, se escondieron en un restaurante, luego escrachados por un fotógrafo del Observador, se escondieron. Ahí Fernando Lorenzo, en aquel momento el ministro de Economía, Fernando Caloya con López Mena. ¿Qué estaban haciendo en esa reunión con López Mena en pleno proceso de remate judicial de los aviones que quedaron, de unas avionetas ahí, que quedaron, creo que eran 6 unidades, que quedaron de Pluna? Bueno, y todo eso quedó en la nada. Y nos robó mucha plata. Plan Fondes. Una velita al socialismo.
Y para Envidrio, plata para Envidrio, plata para Funza, ¿se acuerdan? Vamos a rescatar Funza. No rescataron nada. Para Paicueros. Bueno, inventaron, digamos, de modo muy malo, solamente en este país pasan esas cosas, de modo espantoso desde el punto de vista de una ingeniería financiera más o menos sofisticada que le diera un ropaje de legalidad. No, directamente dijo el viejo Vizcacha, es una habilita al socialismo. Y yo voy a robar guita acá, saco y digo que es para los compas, una habilita al socialismo. Presentable. Y ahora dice que va a cumplir 90 años, que otra vez se está despidiendo. Un velatorio larguísimo, ¿no? Hace años que estamos en el velatorio del cáncer a garganta, no sé qué dicen que tiene, pero se pelea con el PCNT y dice que él intentó ayudar al Uruguay, pero no tuvo suerte. Llega a decirnos eso. Robó guita como loco, ¿no?